La mayoría de las personas no viven su vida. Viven la vida que les dijeron que debían vivir. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a recibir instrucciones, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, a qué debemos temer, a quién debemos agradar. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a construir una versión de nosotros mismos que no nace del alma, sino del deber, del miedo, del deseo de pertenecer. Nos convertimos en actores en una obra cuyo guión fue escrito por otros, padres, maestros, iglesias, gobierno, y aplaudimos escenas en las que nuestro verdadero ser jamás aparece. Pero llega un momento, silencioso, invisible, profundo, en el que el alma comienza a protestar. Puede ser un vacío al despertar, una tristeza sin razón, una sensación de que algo no encaja, aunque todo esté bien. Esa es la grieta. El instante donde la máscara comienza a resquebrajarse. Y es ahí donde nace una pregunta tan incómoda como inevitable. ¿Quién soy realmente, debajo de todo esto? ¿Quién sería si me atreviera a dejar de complacer, de huir, de repetir? La sociedad teme a esa pregunta, porque quien la responde deja de ser manipulable. Quien empieza a buscarse de verdad ya no encaja fácilmente en el molde. Ya no se conforma con una vida preestablecida, con ideales ajenos, con felicidades prestadas. Quien se encuentra a sí mismo, incomoda. Y por eso este viaje, el más importante de todos, es también el más solitario. Es una muerte simbólica. Morir a la ilusión de quien creía ser, para renacer en quien realmente eres. Carl Jung decía, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Esta es una historia sobre cómo dejar de estar enfermos de falsedad. Sobre cómo escuchar el llamado profundo del alma. Porque la vida, la verdadera, no comienza el día en que nacemos, sino el día en que decidimos encontrarnos. Carl Gustav Jung no fue un pensador común. Mientras el mundo se esforzaba por curar al ser humano adaptándolo a las normas sociales, Jung propuso algo radicalmente distinto. No estamos aquí para encajar, estamos aquí para despertar. Para él, la psique humana no era simplemente un conjunto de síntomas a diagnosticar, sino un universo vasto, misterioso y profundamente simbólico. No bastaba con parecer estables por fuera si por dentro estábamos fragmentados, reprimidos, olvidados. Su propuesta fue clara: dejar de huir de nosotros mismos y emprender el viaje hacia adentro. Este viaje interior, que Jung llamó individuación, no es un lujo, es una necesidad del alma. Se trata de un proceso profundo en el que el individuo deja de identificarse con el personaje social que interpreta y comienza a integrar las partes olvidadas, rechazadas y temidas de su ser. El objetivo no es la perfección, sino la totalidad. No se trata de volverse mejor, sino de volverse completo. Porque lo que hemos reprimido en la oscuridad es, a menudo, lo que más necesita ser escuchado. Y hasta que no enfrentemos nuestras sombras, seremos prisioneros de ellas. Jung comprendió que dentro de cada ser humano hay una batalla constante entre lo que mostramos y lo que ocultamos, entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Entendió que los síntomas, las crisis, incluso los sueños, son mensajes del alma pidiendo atención. Cada neurosis, cada ansiedad, cada vacío existencial, no es un error a corregir, sino un llamado a volver a uno mismo. Jung nos dijo, sin adornos, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y en un mundo adicto a las distracciones, despertarse ha vuelto un acto revolucionario. Así nació la psicología profunda. No como una teoría más, sino como un mapa hacia lo esencial. Jung abrió una puerta que no puede cerrarse, una invitación eterna a explorar las regiones ocultas de la conciencia. Y es aquí donde comienza el verdadero viaje. No en el mundo exterior, sino en el reconocimiento de que todo lo que buscamos, sentido, verdad, plenitud, ya vive dentro de nosotros. Solo que está enterrado, esperando a que tengamos el coraje de mirar. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a olvidar quiénes somos. Se nos da un nombre, una nacionalidad, un género, una religión, etiquetas que nos envuelven como capas, y que poco a poco se confunden con nuestra identidad real. Aprendemos a comportarnos para ser aceptados, a hablar de cierta manera, a sentir lo permitido, a reprimir lo inconveniente. No porque seamos maliciosos, sino porque queremos pertenecer. Pero en ese acto de adaptación, muchas veces dejamos atrás partes esenciales de nosotros mismos. Nos alejamos de nuestra verdad para cumplir con un guión que no escribimos. Este proceso, tan silencioso como penetrante, es lo que Jung llamaba la formación de la persona, la máscara que usamos para navegar el mundo social. Es útil, incluso necesaria. Nos permite funcionar,
comunicarnos, sobrevivir. Pero el problema surge cuando olvidamos que es solo una máscara. Cuando comenzamos a creer que somos esa construcción. Nos identificamos con el rol, el exitoso, el fuerte, el correcto, y escondemos todo lo que no encaja con ese papel. Así, el yo auténtico va quedando relegado al rincón más oscuro de nuestra conciencia, exiliado por el miedo al rechazo. El condicionamiento social es tan eficaz porque no se impone con violencia directa, sino con recompensas sutiles y castigos emocionales. Nos enseñan, casi sin palabras, qué partes de nosotros son dignas de amor y cuáles deben ser escondidas. Nos dicen, no llores, no hagas tanto escándalo, no seas tan sensible, no seas tan tú. Y entonces aprendemos a fragmentarnos. A presentar una versión aceptable de nosotros mismos mientras enterramos nuestros impulsos más genuinos, nuestras pasiones, nuestras preguntas más profundas. Nos convertimos en lo que otros esperan, olvidando lo que nosotros necesitamos. Y así, crecemos llevando una armadura invisible. Una identidad prestada que nos protege pero también nos limita. Porque el yo falso, por más perfecto que parezca, siempre está vacío. No puede sostener la vida auténtica, porque no nace del alma, sino del miedo. Jung nos advirtió que hasta que no desafiemos ese falso yo, viviremos como marionetas de condicionamientos que no comprendemos. El verdadero despertar comienza cuando nos preguntamos, ¿quién sería yo, si no tuviera miedo de serlo? Y esa pregunta, aunque simple, tiene el poder de desmantelar una vida entera construida sobre la ilusión. Aquello que niegas no desaparece, simplemente se oculta. Carl Jung lo llamó la sombra, el lado oculto de nuestra psique, formado por todo lo que hemos reprimido, ignorado o rechazado de nosotros mismos. No solo nuestras imperfecciones, la ira, el egoísmo, el miedo, sino también talentos reprimidos, deseos olvidados, intuiciones no expresadas. La sombra no es el mal en sí. Es todo lo que hemos decidido que no encaja con nuestra imagen ideal. Es el precio que pagamos por ser aceptados. Exiliamos una parte de nuestra alma para vivir dentro de los márgenes de lo correcto. Pero lo reprimido no muere. Permanece. Se manifiesta en forma de proyecciones. Vemos en los demás aquello que no queremos ver en nosotros mismos. El juicio que lanzamos, la envidia que sentimos, el rechazo visceral hacia ciertas actitudes, todo nos habla de nuestra propia sombra. Cuanto más negamos algo en nuestro interior, más poder le damos. Se convierte en una fuerza inconsciente que guía nuestras decisiones, sabotea nuestras relaciones y nos aleja del equilibrio. El verdadero peligro no está en lo que vemos, sino en lo que negamos ver. Jung comprendió que para vivir una vida auténtica no basta con mostrarse fuerte, luminoso y virtuoso. Es necesario mirar hacia adentro, con brutal honestidad, y reconocer lo que habita en la oscuridad. La integración de la sombra no es una tarea fácil ni cómoda. Implica atravesar el miedo, la vergüenza y el dolor. Implica admitir que somos mucho más complejos de lo que aparentamos ser. Pero en esa oscuridad también habita una fuente inmensa de energía, creatividad y sabiduría. No podemos alcanzar la totalidad si negamos la mitad de nuestro ser. Aceptar la sombra no es rendirse al caos, sino reconciliarse con uno mismo. Es entender que la luz solo tiene sentido cuando existe la oscuridad. Que la verdadera libertad nace cuando ya no necesitamos fingir. Jung nos enseñó que el alma humana florece cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Y es en ese instante, cuando abrazamos lo que somos, sin máscaras ni negaciones, donde comienza, verdaderamente, la transformación. Porque solo cuando abrazas tu sombra, puedes caminar hacia la totalidad. Integrar la sombra es, en esencia, un acto de amor profundo hacia uno mismo. Es decirle a todas esas partes exiliadas, te veo, te reconozco, te acepto. No se trata de justificar errores ni glorificar el sufrimiento, sino de comprender que cada fragmento de nuestra historia, aun los más oscuros, forman parte del camino hacia la totalidad. Cuando abrazamos nuestra sombra, dejamos de pelear internamente. El conflicto se disuelve, y en su lugar, emerge una paz radical, la que surge de habitarse completo, sin negaciones. El alma, al fin, puede descansar de tanto fingimiento. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en fuente de poder. Lo que escondíamos por miedo se transforma en una llama interior. Porque integrar la sombra no solo nos libera del autoengaño, sino que despierta una fuerza transformadora, la autenticidad. Ya no vivimos para cumplir expectativas ajenas, ni para proteger una imagen frágil de perfección. Vivimos desde la verdad de lo que somos. Y esa verdad, aunque a veces incomode,
tiene una belleza que no se puede imitar. Es una belleza cruda, real, indomable. El individuo que ha integrado su sombra irradia una presencia distinta. No es el que más brilla, ni el que más habla. Es el que más paz transmite. Porque ha hecho el trabajo interno de reconciliarse con sus demonios. No necesita proyectar, atacar, ni defenderse constantemente. Conoce su luz, pero también ha recorrido sus abismos. Ha descubierto que no hay crecimiento sin descenso, ni elevación sin raíces. Y que cuanto más profundamente desciende al fondo de su ser, más auténtico y luminoso se vuelve su ascenso. Carl Jung no nos ofreció un camino de evasión, sino de transformación. Un viaje en espiral que atraviesa la sombra para recuperar el alma. En tiempos donde todo empuja a mostrarnos perfectos, su mensaje sigue siendo un acto de rebelión sagrada. Solo cuando aceptamos nuestra oscuridad, podemos vivir desde la luz verdadera. Porque no hay mayor poder que el de habitarse entero. No hay mayor libertad que la de no temerse a uno mismo. Hay un murmullo constante, profundo, que nos acompaña desde el nacimiento. Un llamado que no proviene del mundo exterior, sino de las profundidades del inconsciente. Jung lo comprendió con claridad. No venimos al mundo para convertirnos en lo que otros esperan, sino para realizar el misterio único que somos. Ese llamado no grita, pero tampoco se silencia. Se manifiesta en los sueños que no entendemos, en los anhelos que no se explican, en las crisis que parecen destruirnos, pero que en realidad vienen a despertarnos. Es el alma empujando desde adentro, pidiendo ser escuchada, recordándonos que la vida verdadera empieza cuando decidimos buscar quiénes somos en realidad. El camino de individuación no es un lujo espiritual, es una necesidad existencial. Es la travesía del alma hacia su integridad, el proceso de convertirnos en aquello que ya somos en potencia. No se trata de alcanzar un ideal, sino de despojarnos de lo que no somos. Cada paso hacia la individuación implica atravesar zonas de incertidumbre, perder seguridades, soltar máscaras. Pero también es un viaje hacia la libertad más profunda, la de no estar divididos por dentro. La de no vivir fragmentados, entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre lo que deseamos y lo que permitimos. El inconsciente, lejos de ser un enemigo, es un aliado sabio. Guarda los tesoros que no nos atrevimos a reclamar, los talentos que negamos, los aspectos de nuestra alma que dejamos atrás para encajar. Jung lo describió como el gran reservorio de sentido, el guardián de nuestro destino más íntimo. Y aunque el camino hacia él es solitario, no es un camino de soledad. Al contrario, cuanto más nos acercamos a nuestra esencia, más profundamente conectamos con los demás. Porque solo quien se ha encontrado a sí mismo, puede encontrarse de verdad con el otro. Individuarse es un acto de coraje, una revolución silenciosa que comienza en el interior. Es decirle sí a la totalidad de nuestra experiencia, incluso a las partes que nos duelen. Es elegir despertar, cuando el mundo nos invita a dormir. Jung lo sabía, quien emprende este viaje no vuelve a ser el mismo. Porque ya no busca afuera lo que solo puede encontrar dentro. Porque ha comprendido que el sentido de la vida no es escapar del caos, sino darle forma. Y que solo aquel que escucha el llamado del inconsciente, puede caminar hacia su destino con los ojos del alma bien abiertos. En lo profundo del alma humana habita un arquetipo antiguo como el tiempo, el héroe. No es el conquistador externo, ni el salvador glorificado por los relatos épicos. Es el viajero interior, aquel que se atreve a descender a sus propios abismos para enfrentar lo que otros prefieren negar. Jung entendió que este arquetipo no pertenece a los cuentos de hadas, sino a la experiencia vital de cada ser humano que busca autenticidad. El héroe es quien, en medio del caos, escucha el llamado al despertar, y aunque tiene miedo, da el primer paso hacia lo desconocido. La verdadera batalla del héroe no se libra en campos abiertos, sino en los rincones ocultos del alma. Es una lucha silenciosa contra los propios miedos, contra la sombra que susurra dudas, que exige sumisión, que seduce con la comodidad de lo conocido. Cada uno de nosotros carga con un dragón que guarda la puerta de nuestro crecimiento. Y no se trata de destruirlo, sino de comprenderlo, de descubrir qué verdad olvidada protege. El héroe auténtico no busca vencer al enemigo exterior, sino reconciliarse con su propia dualidad, abrazar su vulnerabilidad como fuente de poder. El camino heroico no es una línea recta, es una espiral. Nos lleva una y otra vez a enfrentar lo que aún no hemos integrado. Pero con cada descenso, algo nuevo emerge. Más claridad. Más fuerza. Más verdad. Jung enseñó que el héroe no regresa con trofeos, sino con sabiduría, no con certezas, sino con una conciencia más amplia.
Cada vez que elegimos la verdad sobre la comodidad, cada vez que enfrentamos nuestros propios demonios internos, estamos viviendo el mito del héroe en carne propia. Y eso nos transforma. Ser el héroe de nuestra vida no significa vivir sin miedo, sino avanzar a pesar de él. Significa tener el coraje de mirar dentro, de desafiar la narrativa que nos impusieron, de reescribir nuestra historia desde la autenticidad. Porque en esa lucha interna se forja el alma. Y solo quien ha atravesado su noche oscura puede realmente ver la luz. El héroe que Jung nos muestra no es un ideal inalcanzable, es una posibilidad latente en cada uno de nosotros. Solo espera ser despertado. Dentro de cada ser humano habita una dualidad esencial, una danza interior de lo masculino y lo femenino, más allá del género, más allá del cuerpo. Jung llamó a estas energías el anima y el animus, el alma femenina en el hombre y el alma masculina en la mujer. No son solo arquetipos psicológicos, sino puertas hacia la totalidad. Durante siglos, nos enseñaron a reprimir uno de estos polos, a identificarnos únicamente con una parte de nuestro ser, olvidando que la verdadera plenitud nace del equilibrio entre ambas fuerzas. La anima representa la intuición, la receptividad, la emoción profunda, mientras que el animus simboliza la razón, la acción, la dirección consciente. Cuando uno de estos aspectos se niega, el alma se desequilibra, se fragmenta, se desconecta de su centro. El hombre que teme su sensibilidad se endurece, la mujer que niega su capacidad de decisión se apaga. Y así, vivimos como mitades errantes, buscando afuera lo que solo podemos reconciliar dentro. Jung no nos ofreció teorías, nos ofreció espejos. Nos invitó a mirar nuestras proyecciones, a ver cómo el otro encarna lo que no hemos aceptado de nosotros mismos. Integrar al anima o al animus es un acto de amor radical hacia uno mismo. Es permitir que nuestra alma respire en su totalidad, que nuestras decisiones no estén gobernadas por el miedo, sino por una alianza interna. No se trata de volverse andrógino, sino auténtico. Se trata de escuchar tanto la voz de la acción como la del sentir, de reconocer que la sabiduría no es un privilegio de la lógica ni de la emoción, sino la armonía entre ambas. Este proceso requiere valentía, porque implica cuestionar las ideas heredadas de lo que deberíamos ser. Cuando ese equilibrio comienza a emerger, algo mágico sucede, dejamos de buscar nuestra completud en el otro, y empezamos a habitarla en nosotros mismos. Las relaciones ya no se basan en la carencia, sino en la expansión. El alma ya no se oculta tras máscaras de género o roles impuestos, sino que se muestra, libre, íntegra. Anima y animus, danzando juntos, revelan el verdadero rostro del ser humano, uno que no se define por su polaridad, sino por su totalidad. Y ese es el principio del amor consciente, de la existencia plena. El yo que creemos ser, ese nombre, esa historia, esa personalidad que defendemos con tanto esfuerzo, no es más que una máscara. Jung lo llamó la persona, el rol que adoptamos para encajar en el teatro social. Pero, ¿qué ocurre cuando confundimos esa máscara con nuestra esencia? Vivimos atrapados en una ilusión, creyendo que somos lo que los demás esperan, temiendo que, si la dejamos caer, seremos rechazados, olvidados, anulados. Y así, el alma se encoge, cediendo su autenticidad a cambio de aceptación. Esta ilusión del yo es cómoda, pero también limitada. Nos impide experimentar la vastedad de lo que realmente somos. Jung comprendió que debajo del ego, más allá de la identidad construida, hay un océano profundo de potencial, de luz y sombra, de intuición y sabiduría ancestral. Expandirse más allá del ego no es disolverse, es despertarse. Es entender que no somos un yo fijo, sino un proceso en constante transformación. Un río que cambia sin dejar de ser río, una conciencia que se expande cuando deja de aferrarse. Cuando soltamos el apego a la imagen de lo que creemos ser, comenzamos a tocar una dimensión más profunda de existencia. Ya no reaccionamos desde la herida, sino que respondemos desde la presencia. Ya no buscamos validación, porque hemos encontrado valor en el silencio interior. Esta expansión no es grandilocuente, es sutil, serena, poderosa. Es el paso del ruido a la verdad. Es mirar el mundo sin las distorsiones del ego y empezar a vivir desde el alma, no desde el personaje. Y en ese espacio, lo cotidiano se vuelve sagrado. El amor se vuelve real. La vida se vuelve un espejo limpio. Porque cuando el yo deja de ser el centro, el ser se expande más allá de los límites. Se convierte en puente, en fuego, en danza con el todo. La ilusión cae como una vieja piel, y en su lugar, emerge lo eterno. No aquello que se nombra, sino aquello que simplemente es. Después de atravesar las sombras, los arquetipos,
las máscaras y los espejismos del ego, el viaje nos lleva de vuelta al punto de partida, al centro. Pero ya no somos los mismos. Hemos descendido a los abismos del alma, hemos dialogado con nuestros demonios y abrazado partes de nosotros que habíamos rechazado. Y en ese proceso, algo sagrado ha ocurrido, comenzamos a recordar quiénes somos realmente. No el yo que se construyó para sobrevivir, sino el ser que late en silencio, aguardando ser reconocido. Este regreso al centro no es un acto heroico en el sentido tradicional. No hay multitudes aplaudiendo ni fuegos artificiales. Es un acto íntimo, casi invisible, como el brote que rompe la tierra en primavera. Es el momento en que dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Nos damos cuenta de que no necesitamos convertirnos en nadie más, porque ser lo que verdaderamente somos ya es una revolución. Encontrarse a uno mismo es, en esencia, recordar lo olvidado. Yu nos enseña que la individuación, ese proceso de volvernos enteros, no consiste en alcanzar un ideal, sino en reconciliar nuestras partes fragmentadas. Volver al centro es aceptar que somos luz y sombra, caos y orden, vulnerabilidad y fuerza. Es dejar de luchar contra lo que somos y empezar a fluir con ello. Como un árbol que ya no se compara con el bosque, simplemente crece, silenciosamente, en dirección a su verdad más profunda. Y cuando por fin nos encontramos, no hay grandes palabras, ni certezas absolutas. Solo hay una profunda paz. Una quietud que no se puede fingir, un silencio que no es vacío, sino plenitud. Porque en ese regreso al centro comprendemos que la vida no era un camino hacia afuera, sino un retorno al hogar que siempre llevamos dentro. Y ahí, justo en ese centro, la vida comienza de verdad. Y ahora que el eco de Yun ha resonado en nosotros, no podemos seguir siendo los mismos. Hemos caminado por senderos invisibles, explorando no solo ideas, sino dimensiones internas que a menudo evitamos mirar. Pero el verdadero conocimiento no se acumula como datos, se encarna, se siente, se sufre, se ama. Y en esta danza de transformación, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad sagrada de emprender su propio viaje hacia la verdad interior. El mundo actual nos ofrece 1000 formas de distraernos, de escapar, de construir máscaras cada vez más sofisticadas. Pero ninguna de ellas puede sustituir el sabor crudo y auténtico de ser uno mismo. La individuación no es una meta espiritual lejana, es una urgencia humana. Porque un ser que se ha encontrado a sí mismo no solo se libera, sino que se convierte en una llama que ilumina a otros. Nuestra evolución personal es, también, un acto de amor colectivo. Pregúntate entonces, con honestidad brutal, ¿qué partes de ti has relegado al olvido? ¿Qué voces internas silencias cada día? ¿Qué llamado del alma estás ignorando por miedo a romper con lo conocido? Este video no es una conclusión, es una invitación. A mirar hacia adentro, a escuchar el susurro del inconsciente, a tener el valor de dejar morir lo que no eres, para que puedan hacer lo que verdaderamente eres. Porque al final, como dijo Yun, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y si estás aquí, si has sentido algo removerse dentro de ti, quizás es momento de despertar. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando todo esté en orden, ahora. Porque la vida de verdad comienza, cuando por fin, te encuentras contigo mismo.